Estamos en un momento de nuestra vida donde ella, es decir, nuestra vida, depende de guardar ciertas instrucciones. Nunca creímos en la historia moderna o contemporánea llegar a un momento como en el que nos toca atravesar, vivir a ti y a mí. Un tiempo en el que nuestra vida personal y la vida de nuestros seres queridos depende de cuidar, depende de guardar o obedecer las instrucciones que da la Secretaría de Salud. Nuestra vida hoy por hoy depende qué tan obedientes y sabios seamos para poder obedecer y llevar a cabo las instrucciones que se nos han dado. En el día que hoy vivimos, la etapa que atravesamos, muchos han perdido la vida, en la gran mayoría muchos de ellos quizás porque no quisieron acatar las instrucciones o obedecer las instrucciones que hoy se mandan o que hoy se piden. Hoy por hoy, cuidar las instrucciones, obedecerlas, de ello depende nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Nuestra vida hoy depende de cuán obedientes seamos a las instrucciones. Esta es una excelente forma y una excelente manera de llegar al libro de Deuteronomios en la sección que hoy nos toca ver. Hoy quiero que meditemos en el libro de Deuteronomio, su capítulo 1, versículos 1 al 5. Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 5. Y quisiera darle lectura a esta sección importante en la cual hoy estaremos pensando acerca de cuando la vida depende de cuidar y obedecer las instrucciones. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. La sección de los versículos 1 al 5 del capítulo 1 es comúnmente y conocida como la introducción de todo el libro. Es impresionante, pero en estos pequeños 5 versículos vamos a encontrar los elementos de los cuales se va a conformar todo el libro. Es en esta pequeña fracción que acabamos de leer o que acabo de leerte, donde vamos a darnos cuenta que el elemento más primordial y vital en todo el libro de Deuteronomio es la palabra, es la Torá, es la ley. De hecho, hay quienes han llegado a decir que el libro de Deuteronomio precisamente se compone acerca de 4 sermones de Moisés. El hombre que se le atribuye la paternidad literaria o el escritor del libro de Deuteronomio es el hombre llamado Moisés. Y Moisés va a estar dirigiendo constantemente la palabra que recibe de parte de Dios al pueblo. Entonces, en el versículo 1, en la sección, en la introducción, se nos va a decir que el libro de Deuteronomio va a estar cargado de las palabras de la exhortación de Dios, de Moisés y del pueblo. Eso es lo que nos dice en esta introducción. Pero además, en la introducción vamos a darnos cuenta que en todo el libro va a haber un juego entre el pasado, el presente y el futuro. Esta dinámica es importante que la ubiquemos en el libro de Deuteronomio. En el libro completo de Deuteronomio vamos a encontrarnos que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, va a estar hablando bajo esta dinámica de el pasado, el presente y el futuro. Y estamos hoy en una situación donde lo que es más primordial es el hoy. El pasado ya pasó. Sin embargo, eso no significa que podamos aprender, que podamos reflexionar acerca de lo que hemos hecho en el pasado, pero sobre todo que podamos contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros. El hoy es importante porque también, de acuerdo a las decisiones que tomemos hoy, será nuestro futuro. El futuro depende de las decisiones que hoy tomemos. Y eso es lo que vamos a ver y analizar precisamente en el libro de Deuteronomio.
El libro de Deuteronomio se va a mover precisamente en esta dinámica donde el hoy es primordial, es presente. Las exhortaciones son para la generación de hoy, tomando como ejemplo la generación pasada. Regularmente en el libro de Deuteronomio, la generación pasada cometió el error de no escuchar la voz de Dios y muchos de ellos perecieron en su incredulidad. Tenemos que tomar ese ejemplo para aprovechar nuestro hoy, porque la generación futura, la calidad de vida de la generación que viene, dependerá mucho en medida en las decisiones que la generación de hoy tome. Pero ¿en base a qué tomamos buenas decisiones? En base a la palabra de Dios. Entonces, esta dinámica se va a mover de manera constante en la primera sección de Deuteronomio y en todo el libro de Deuteronomio. Ahora, lo que estamos observando es que en estos 5 versículos, especialmente en el versículo 1, en el versículo 2 y versículo 3, precisamente el escritor va a utilizar esta dinámica. Va a hacer un recordatorio de todo lo que han caminado para llegar justo a donde están en este momento. Hace un recordatorio echando una mirada al pasado, citando los lugares en los que han caminado, en los que han transitado. Y no quiero detenerme en analizar cada nombre, cada lugar. Sin embargo, lo que es importante señalar es que están haciendo un viaje al pasado para ver cómo han caminado durante 40 años y ahora están justo a las faldas o justo a las orillas de la tierra prometida. Y es ahí donde menciona precisamente el escritor todos los lugares que han caminado. Y cuando llegamos al versículo 3 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, haciendo un recordatorio de cómo han viajado, caminado durante 40 años y ahora están justo para tomar aquello que han luchado, aquello que siempre se les ha prometido y que ahora están a punto de abordar. Es un mirar al pasado, pero también ese pasado trae una enseñanza, trae una gran lección, pero sobre todo hoy recuerdan que Dios les ha traído hasta aquí, justo para tomar la tierra prometida. Pero es impresionante observar que el Señor no les dice que entren de manera inmediata, sino que antes de entrar a la tierra prometida es importante que escuchen y que atesoren y que escuchen de manera atenta las instrucciones de Dios en boca de su siervo, en boca de un profeta, el profeta llamado Moisés. Quiero que reflexionemos conmigo este sentido. Dios le pide al pueblo, a la generación de hoy, hablando en el contexto de Deuteronomio, que no debe tomar la tierra prometida sin antes no escuchar las instrucciones o las palabras de Dios, porque de eso dependerá su futuro. La calidad de vida, la abundancia y sobre todo la prosperidad en la tierra prometida depende de que escuchen las instrucciones de hoy. La generación de hoy es responsable de escuchar la proclamación de Dios, es decir, las palabras de Dios, para que el futuro sea un futuro que pueda ser de bendición y también sea un futuro en el que esa generación disfrute por lo que hoy haga esta generación. Entonces, esta primera sección, como decíamos, va a poner la preponderancia de las instrucciones y la palabra. A mí me gusta mucho y quiero que vayas conmigo precisamente al versículo 1. Y el versículo 1 comienza así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Vean cómo comienza el libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo el libro. Dijimos en la introducción de este libro que esta primera frase en hebreo es el Elej Hadebarim. Elej Hadebarim. Estas son las palabras. En la Biblia hebrea, el nombre que se le da a lo que hoy tú y yo conocemos como Deuteronomio es: estas son las palabras. Elej Hadebarim. Había una costumbre en la tradición antigua, en la elaboración de los libros, en que el nombre del libro se le ponía de acuerdo a cómo iniciaba ese libro. Entonces este libro comienza así: estas son las palabras. Estas son las palabras. Este libro comienza diciendo la idea central de todo el libro: las palabras. Pero esta fracción o esta expresión no solamente se va a repetir en el versículo 1, sino que en la sección que estamos analizando, de los versículos 1 al 5, la expresión predominante, la idea principal, el centro teológico de esta sección es la palabra, la Torá
o las instrucciones. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Ahí comienza diciendo: estas son las palabras. Cuando llegamos al versículo 3 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que se habían mandado acerca de ellos. Pero también cuando llegamos al versículo 5, escucha esto: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. En el versículo 1, versículo 3 y versículo 5 se menciona la importancia de la palabra, de las instrucciones, de la ley y de la Torá. Por eso, el pueblo debe poner mucha atención a las instrucciones antes de poseer, antes de tomar la tierra prometida. Es importante que escuche de manera atenta las instrucciones o la palabra. Quiero leerte de manera especial el versículo 5 en otra versión, porque la versión Nueva Traducción Viviente e incluso la NBI traducen de manera diferente el versículo 5. El versículo 5 en la versión 60 dice así: resolvió Moisés declarar esta ley. Resolvió Moisés declarar esta ley. Pero quiero que echemos un vistazo a otra versión y vamos a darnos cuenta cómo el sentido es diferente. Versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente: mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. ¿Ves cómo cambia el sentido? Pero es lo mismo. Dice que Moisés les dijo con mucho cuidado, les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. La expresión, estas son las palabras, la ley, la Torá, las instrucciones, presentan al libro como un documento donde es más importante escuchar que la acción, que el movimiento. En primer lugar, tiene que venir esta escucha atenta a las instrucciones de Dios para poseer la tierra prometida. Los primeros 3 capítulos de este libro se van a desarrollar en este constante ida y venida de hablar, escuchar, proclamar, exhortar, regañar, confrontar. Moisés habla, Dios habla y el pueblo también a veces habla. La palabra es la dinámica que va a ocupar esta primera sección. Esta primera sección tiene que ver con que el pueblo pueda escuchar de manera atenta las instrucciones y las demandas que Dios tiene para ellos. Cada nueva generación es confrontada con la proclamación del Deuteronomio. Esta generación contemporánea debe volver a escuchar la palabra, debe volver a estar atento a escuchar esa palabra que fue entregada en el monte Sinaí a sus padres, pero que esa palabra se hace presente nuevamente a ellos de una manera contemporánea, donde deben escuchar las exigencias y las demandas de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y nadie puede escapar, ninguna generación puede escapar de la proclamación de la palabra. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre es una palabra que estará en cada generación. Nosotros pasaremos, tal vez, no lo sé. Las generaciones pasarán, pero algo que no pasará es la constante proclamación de la palabra para cada generación. Por eso el hoy en Deuteronomio se hace vital e importante interpretarlo, porque es en el hoy donde cada generación es exhortada a escuchar su palabra. El pueblo de Israel, antes de entrar, debe ser confrontado con la palabra. Debe ser duramente exhortado a que el éxito en la tierra prometida, el éxito en la posesión de la tierra, depende de cuánto escuche y guarde y atesore estas palabras en su corazón. Por ejemplo, en la escritura de Deuteronomio vamos a encontrar versículos como este: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas. Escucha esto: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra y que el Señor juró a tus antepasados. ¿Te das cuenta de esto? Aquí en este versículo podemos encontrar cómo la vida, cómo
la multiplicación o la prosperidad y sobre todo poseer la tierra depende de cuánto caso hagan a la palabra y cuánto obedecen a la palabra. Es en este contexto en el que es importante que la generación presente, la que está parada frente a la tierra prometida, escuche las promesas de Dios en el pasado, pero que hoy se hacen presentes, pero también esas promesas se pueden concretar en medida en que nosotros o que esa generación dependiera de la palabra. Sin embargo, algo que se va a llamar aquí de manera importante y de manera intuitiva es la obediencia del pueblo. La obediencia del pueblo se coloca en una manera central. Si su pueblo, esta generación, ha de participar del futuro de Dios, debe ser responsable con las demandas que el Señor hoy le pide a esta generación presente. El grueso de todo el libro, amados hermanos, se va a concentrar en interpretar y desarrollar el meollo de la palabra divina. La palabra divina. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 dice así: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De manera introductoria, esta instrucción dice: escucha. Escucha al Señor. Escucha al Señor tu Dios. Este pueblo debe escuchar los relatos del pasado, los eventos del pasado, de cómo Dios ha hablado a su pueblo, de cómo Dios ha trabajado con su pueblo, pero también de cómo ese pueblo fue desobediente a las instrucciones y muchos cayeron. Muchos perecieron en su incredulidad por no escuchar, por no creer la palabra y obedecerla. Sin embargo, esta generación hoy tiene el desafío de escuchar la palabra, de escuchar las demandas, de escuchar las instrucciones de Dios para tener un futuro esperanzador. Es algo importante esto. Este pueblo, entonces, para poder vivir una vida tranquila, para vivir una vida con esperanza, sin miedo al futuro, ello depende de lo que hagan hoy. Y eso de lo que hagan hoy tiene que ver con obedecer las instrucciones. Dios, a cada generación, y especialmente a esta que va a tomar la tierra prometida, le está demandando fidelidad. Fidelidad a su palabra, fidelidad a las instrucciones, como una manifestación del amor de Dios. Dios no es un Dios que venga y nos ponga demasiadas reglas simplemente por arruinar o aburrir nuestra vida. Las instrucciones de Dios son la expresión de su amor y de su misericordia. Porque cuando uno puede ver este enfoque, nuestra vida y nuestra forma de obedecer la palabra cambia de manera trascendental. Para nosotros poder disfrutar de la vida, tenemos que obedecer a Dios que conoce todo y Dios que nos creó. Tenemos que aprender a ver este enfoque. Hay gente que piensa que la ley o las instrucciones de Dios simplemente son una forma de aburrirnos la vida o una forma de complicarnos la vida. Vamos a llegar de manera puntual a la sección central de este libro que tiene que ver con los 10 mandamientos y explicaré un poquito más acerca de ese tema. Sin embargo, la ley, las instrucciones de Dios son la expresión de su amor. Son la expresión de tener y vivir una vida conforme al modelo de Dios. Cuando Dios expresa estas palabras, lo que Él quiere es que tengamos una vida donde la sociedad sea un modelo de la misericordia y el amor de Dios. Si las sociedades, si las iglesias nos tomáramos en serio las instrucciones de Dios en los 10 mandamientos, tendríamos comunidades extraordinarias, comunidades donde el amor, el respeto, el cuidado de los unos por los otros sería lo que predominara. Sin embargo, tenemos esta tendencia por el pecado a no querer obedecer los principios de Dios porque creemos que solamente son restricciones cuando son principios para que podamos vivir una vida plena y una vida en sociedad que apunta hacia lo que Dios creó en el principio y lo que Él promete en el final de los tiempos. Entonces, tenemos que escuchar y tenemos que obedecer las palabras de Dios para que el futuro sea un futuro esperanzador. Esta generación, el éxito y la prosperidad y la abundancia en la tierra prometida dependía en cuánto tenían que obedecer la palabra y cuán fieles eran a las instrucciones. La palabra de Dios invita a los que están en el ahora a mirar el ayer con aprendizaje, a mirar el ayer.
En Deuteronomio, como decía hace un principio, mirar el ayer siempre es un sinónimo de ver la rebeldía del pueblo. Cuando tú lees la historia de este peregrinaje, te vas a dar cuenta cómo el pueblo en este peregrinaje fue desafiado a obedecer y creer la palabra del Señor. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron obedecer ni creer la palabra y murieron en su incredulidad. Ya no vieron la tierra prometida porque su corazón se endureció, porque su corazón decidió hacer su propia voluntad, escuchar la voz de su interior y no la voz que provenía del monte Sinaí. Y por eso muchos cayeron. La generación de hoy es desafiada a mirar el pasado con aprendizaje y con reflexión. La generación de hoy es llamada a no repetir los errores del pasado, sino a escuchar la voz de Dios para garantizar que sus hijos sean creyentes a la palabra. Hermanos, eso nos invita a nosotros y nos invita a reflexionar lo que hoy tenemos en nuestras manos. La vida. El ayer ya pasó, amados cristianos. El ayer ya pasó. Pero eso no significa que reflexionemos cómo vivimos y qué dejamos de hacer y qué no hicimos. Pero también tenemos que cambiar a la luz de nuestro pasado. ¿Cómo éramos antes de esta cuarentena? ¿Cómo vivíamos antes de esta cuarentena? Reflexiona en tu pasado, pero hoy escucha la voz de Dios. Tomemos decisiones correctas. Tomemos decisiones en función de la palabra del Señor. Hoy somos llamados a obedecer la palabra de Dios, a confiar en ella, a tenerla en nuestro corazón y a tomar decisiones correctas en base a la palabra de Dios. Porque las decisiones que tomemos hoy, las decisiones que hoy hagamos como iglesia, como familia, afectarán mucho a la generación del futuro. La generación del futuro depende en medida de las decisiones que tomemos hoy. Ese es el llamado de Deuteronomio en esta primera sección. Es el llamado de Deuteronomio a que nosotros podamos cambiar la historia, podamos cambiar lo que ayer hicimos, porque hoy estamos vivos, porque hoy podemos respirar, porque hoy pudimos abrir nuestros ojos. Pero es importante que hagamos las cosas de manera distinta en función de la palabra de Dios. No se puede olvidar el ayer sin peligro de correr al mañana, sufriéndolo ya desde hoy. Al distinguir entre el tiempo de los padres y de la generación de hoy, Deuteronomio insiste en que, aunque sea heredera de una historia, el futuro depende en mucho de la generación actual. Por ello, el libro constantemente apela a los que hoy están oyendo. Recuerda, cuida de no olvidar. El olvido, hermanos, es un pecado contra la fe y la esperanza. El olvido. No te olvides de la instrucción. No te olvides de la palabra de Dios. Recuerda de manera constante la instrucción que Dios tiene para ti. Porque si tú no recuerdas, porque si tú olvidas las palabras del Señor, eso afecta de manera abrumadora nuestra fe y nuestra esperanza. Si hoy nos olvidamos, si hoy no recordamos las palabras del Señor, nos vamos extinguiendo en cuanto a la fe, pero además vamos perdiendo esperanza porque escuchamos otras voces. Por eso es importante que recordemos y veamos cómo Dios ha sido bueno. Por ello es necesario atender a la palabra que hoy se dice, reflexionar cómo vivieron los antepasados y estar vigilantes y decidir para tener un futuro esperanzador. Esto es esta primera sección tan extraordinaria. El éxito y la prosperidad de la tierra prometida era proporcional a que pudieran escuchar la palabra de Dios. Estas son las palabras. La ley, los principios que Dios daba debían estar o deben estar en cada hogar, en cada vida, para garantizar los beneficios del pacto. Escucha esto. La ley y los principios debían estar en cada corazón, en cada familia, para garantizar las bendiciones y las promesas y los beneficios del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Nosotros hoy más que nunca tenemos que escuchar las palabras de Dios. Las palabras de Dios que nos recuerdan sus promesas, pero también nos llenan el corazón de esperanza y de tranquilidad en medios turbulentos. En medios turbulentos donde hoy podemos recordar que Dios ha sido bueno y que ha sido misericordioso. Las palabras de Dios nos recuerdan sus promesas. Esas promesas que nos dan esperanza para no inquietarnos por el futuro. Las instrucciones de Dios para nuestra vida están en la Escritura y tenemos que atenderlas.
Las instrucciones de Dios y nuestra fidelidad a ella nos garantizan la vida, la seguridad del futuro. Es decir, si obedezco hoy las palabras de Dios, no le temo al futuro. Amados cristianos y amados hermanos, el libro de Deuteronomio pone como centro el Eja de Barim, las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Las palabras de Dios son el meollo primordial en esta vida que están a punto de comenzar. Están a punto de entrar a una nueva forma de vida, a una nueva normalidad. Están a punto de dejar de ser nómadas a llegar a vivir y poseer la tierra. Pero para poseer esa tierra tienen que obedecer las instrucciones. Para no perderse y para no perder el sentido de la vida, tienen que escuchar las instrucciones de Dios. Hermanos, hoy por hoy, esta es una analogía de la vida diaria y de la vida espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque en la vida diaria, nuestra vida hoy depende de cuán obedientes seamos a las instrucciones. Pero también es una analogía de la vida espiritual. La vida sin escuchar las instrucciones de Dios para vivirla es una vida que está destinada al fracaso, que va caminando hacia la destrucción. Sin embargo, nosotros nos cuesta demasiado querer escuchar la voz y las instrucciones de Dios. El profeta dice que explicó de manera detallada las instrucciones porque de ello dependía la vida. Hoy la palabra sigue siendo predicada de manera constante. La palabra de Dios no se ha detenido y tenemos que escuchar la palabra, porque en medida en que escuchemos estas instrucciones, nosotros podemos experimentar la vida en plenitud, la vida también con esperanza de un futuro prometedor. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se inquieta demasiado con el futuro. Se inquieta demasiado con el futuro porque no sabe qué pasará con él. Pero si tú hoy obedeces a la palabra del Señor, si hoy tú te sometes a su bendita instrucción, tú tienes que vivir tranquilo. No debemos vivir inquietados por el futuro, porque si hoy tú abrazas las esperanzas, las promesas, de Dios, si hoy tú abrazas las promesas de Dios, tú y yo podemos vivir tranquilos del futuro. Ese es el reto más grande. El reto más grande que podemos nosotros ver es que en nuestro peregrinaje somos llamados a escuchar la voz de Dios. Pero algo que vamos a ver en la historia del pueblo de Israel a través de Deuteronomio es que en este peregrinaje hay una constante tensión entre la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Yahvé o hacer la voluntad del propio pueblo. Y esa es nuestra vida. En nuestra vida somos tentados a querer vivir la vida a nuestra manera, a nuestra forma, y por eso el futuro nos inquieta. Pero hoy por hoy el libro de Deuteronomio nos llama a obedecer las instrucciones y la voz de Dios para que nuestro futuro sea un futuro tranquilo, un futuro donde nosotros sabemos dónde vamos a estar y lo que va a pasar. Si tú hoy obedeces y guardas la instrucción de Dios, el mañana es un mañana exitoso. El mañana es un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque hoy estás tomando decisiones trascendentales, decisiones importantes que trascienden las dimensiones del tiempo. ¿No es esto hermoso y glorioso? Claro que sí. Sin embargo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo para que podamos escuchar las instrucciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así como hoy nos enojamos de tanta gente que se atreve a desafiar la vida saliendo de sus casas sin llevar un cubrebocas, sin ponerse gel, poniendo en riesgo a los demás, hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que se ha atrevido a desafiar y a desobedecer las instrucciones, estipulando que esto es un asunto político, que es otra situación. Y hay mucha gente que va por la vida en el día de hoy desafiando a esta enfermedad. Sin embargo, es algo real y que tenemos que aprender a obedecer. Pero en la vida espiritual es así. En la vida espiritual a veces luchamos y vivimos desafiando a Dios, tratando de hacer nuestra vida de acuerdo a nuestra voluntad y de acuerdo a nuestra propia opinión. No sé si te ha pasado, pero aquí quiero apelar un poquito a esta experiencia de los jóvenes, ¿no? En este mundo virtual que nosotros vivimos y que tenemos, de pronto cuando tú descargas una aplicación,
Cada aplicación siempre te va a pedir que tú firmes o que estés de acuerdo a su política. Y como jóvenes estamos tan entusiasmados, o como esta generación está tan entusiasmada de descargar aplicaciones, que de pronto cuando tú ves los acuerdos o las políticas, son demasiados acuerdos y demasiada letra, nada más le bajamos y le damos acepto sin darnos cuenta qué es lo que aceptamos o no aceptamos. A veces no nos gustan las instrucciones, a veces no nos gustan leer los principios de cierta política para bajar cierta aplicación, y a veces ni siquiera sabemos qué estamos firmando. ¿No es cierto? O de pronto cuando estrenamos algún equipo nuevo, en cada equipo siempre va a venir un manual. ¿No es cierto? Ya sea una televisión, un refrigerador o cualquier otra cosa, siempre va a venir un manual. Un manual donde te dice cómo funciona el aparato. Pero nosotros nos creemos tan capaces que decimos, aquí le voy a descubrir apachando aquí. El buen mexicano dice, aquí le pico por aquí, por allá, y yo voy a descubrir cómo es, así de manera teórica. No nos gustan leer las instrucciones. Y por eso a veces ha pasado que muchas personas, cuando no leen las instrucciones o los instructivos de ciertos equipos, los echan a perder. Y eso es doloroso porque estaban a punto de estrenarlo, pero como no leyeron las instrucciones, los destruyeron. La vida es así. La vida espiritual y la vida de hoy depende de cuán obediente y fiel eres a las instrucciones de Dios. Por eso, hermano, yo te ruego a que hoy, a través de Deuteronomio, digamos y escuchemos atentamente las instrucciones de Dios antes de salir a esta nueva vida. Que en esta nueva vida que viene, nosotros podamos llenarnos de la palabra en esta cuarentena, que podamos creer a las promesas de Dios y que salgamos a una vida transformada. El éxito del mañana depende de que tú hoy puedas obedecer y guardar las palabras de Dios en tu corazón. Por eso esta primera sección nos apunta a decir que el pueblo debía escuchar atentamente la palabra de Dios. Y por eso quiero regresar precisamente a este versículo. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones. Moisés habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que les dijera. Este es un llamado a que antes de salir a la nueva normalidad, nosotros escuchemos atentamente las instrucciones de Dios para nuestra vida, porque ahí está el éxito del mañana, porque ahí está la vida. La vida depende, amados cristianos y hermanos, de que guardemos las instrucciones de Dios. Que Dios te bendiga y seguiremos aprendiendo de este hermoso libro. Amén.